Shalom, shalom. Crónicas de los Apóstoles, Perec 4, Pasuk 23. Dice así: Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los jueces, les dijeron. Y ellos al oírlo alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Adonai, tú eres Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por el Ruach HaKodesh, a través de los labios de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: porque se agitan los gentiles y los pueblos murmuran en vano. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se consultan entre sí contra Adonai y contra su Mashiach. Porque verdaderamente Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los príncipes del pueblo de Israel, se unieron en esta ciudad contra tu siervo Yeshua, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que debería suceder. Y ahora, Adonai, mira sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu Torah con absoluto denuedo, mientras levantas mano autorizando que haya sanidad y señales portentosas y prodigios, milagros, por la autoridad que nos has dado por tu siervo Hakadosh Yeshua. No habían terminado de orar cuando el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban con de nuevo la Torah de Dios. Y la multitud de los que creyeron era un ejad y un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban solemne declaración de la resurrección del Adón Yeshua, y gracia abundante había sobre toda la comunidad. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que eran dueños y bienes de casas las vendían y traían el dinero de las casas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles y los distribuían entre todos, a cada uno según su necesidad. Entonces Joseph, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabá, que traducido es hijo de un profeta levita nacido en Chipre, tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, pues las cosas estaban al rojo vivo en Jerusalén, la situación que se estaba dando y se estaba generando a raíz de que los apóstoles asumieron su responsabilidad de hablar de una manera importante acerca de la resurrección y del advenimiento de los tiempos importantes de la revelación del mismo Goel, traería como consecuencia este estruendo, este evento tan extraordinario por mano de los discípulos de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Esto fue un evento extraordinario, fue un caminar, un andar, lo que nuestro Santo Maestro había hecho en el madero ahora se hacía evidente, y ahora tocaría a los discípulos y toca a todos los discípulos de todas las generaciones proclamar que Yeshua es el Mesías enviado de Hashem. Y hoy, hasta hoy y hasta el día de hoy, tenemos la responsabilidad todos de poder hablar y testimoniar de nuestro Santo Maestro. Las evidencias fueron claras. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos se vieron amenazados por un lado y por el otro lado se veían retados a poder extender el conocimiento al pueblo de Israel de que el Mesías ya había llegado y que había entregado la redención, que hoy en ese momento histórico habría de venir el pueblo en Teshuvá a reconocer que el Eterno había cumplido con esa promesa tan extraordinaria ya dicho por la Torá y los profetas. Consecuentemente, esta situación los llevó a dos situaciones: una, a orar, porque
eran seres humanos y pues lógicamente los temores no dejaban de hacerse patentes en sus vidas. ¿Y qué hicieron? Ponerse a temblar, encerrarse a sus casas, decir ya no salimos, decir no vamos a hablar, no, pues es que no, nos acechan, los líderes nos vayan a hacer daño, lo que sea. No, sino todo lo contrario. Encontramos aquí hombres que tomaron valor cuando oraron al Eterno. Su mente, su corazón se puso en la misma frecuencia del Eterno para que pudiera llevar a cabo las cosas que les había mandado nuestro Santo Maestro Yeshua, de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y consecuentemente dar a conocer que ciertamente la redención ya se había llevado a cabo. Entonces, en su principio, los apóstoles se veían retados, impelidos por el temor que provocaban los líderes y que les impedían hablar y testimoniar de nuestro Mashiach. Por el otro lado, tenían el reto de extender el Malachut HaShamay. Tenían el reto de que el pueblo de Israel pudiera obtener la redención. Eran el pueblo de la redención, era el pueblo de la promesa de la redención, pero ahora se hacía y se había hecho patente a través de Yeshua, el Mashiach. Luego entonces el pueblo llegaba y se acercaba y decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yeshua. ¿Por qué? Porque se iban a convertir a un nuevo Dios. No. ¿Porque se iban a convertir a otra religión? No. ¿Por qué iban a hacer Teshuvah? Porque era necesario que todo hombre en su preparación para poder penetrar, recibir y ser servido de la redención, es necesario que proceda al arrepentimiento, que se arrepienta de sus malas obras, de sus malos hechos, de sus malas acciones, de todo aquello que ha hecho, de tal manera que esté en la mejor condición. ¿Cuál es? De recibir el perdón de los pecados por el Redentor Yeshua HaMashiach, y así entonces asumir la responsabilidad de también convertirse en un heraldo para las naciones de que Yeshua es el Mesías. Y eso es lo que pasó con los apóstoles. Ellos hablaban a la gente y les decían qué tenían que hacer para que pudieran obtener y tener el perdón de los pecados del Peshach, o sea, los pecados voluntarios. De esta manera podrían tener una relación y sobre todo en el futuro, después de la resurrección, la entrada al mundo venidero. Y eso es algo que nosotros debemos pensar. Estamos en un proceso de rectificación y empezó con nuestro arrepentimiento, empezó para los gentiles por la conversión ahí sí al Dios uno y único, al Dios de Israel, para que de esta manera puedan permanecer y penetrar en la vida eterna o en la eternidad. Es necesario que haya una transformación de todo su ser a través de conocer, de saber la Torah de Hashem y vivirla. Para el judío que fue creado y es creado en ella, lo que tiene que hacer es reconocer que Yeshua es el Mesías. Lo mismo sucedería para los gentiles, no solamente reconocer que Hashem es el único Dios, pero también reconocer que Yeshua HaMashiach es el Mesías, el enviado, el ungido de Hashem. Y consecuentemente una tercera cosa que debe reconocer es que hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo, y en ese pueblo es el receptor de todas las bendiciones y de todas las promesas. Y por tanto, cuando una persona acepta, reconoce que hay un solo Dios, único, entonces hace su conversión y es injertado en el olivo natural. Un judío no. Un judío es parte de ese olivo natural. Pero sin embargo, tanto el que es injertado como el olivo natural necesita de la savia, de la raíz, que es
Mashiach Yeshua, para poder producir los frutos de justicia, para poder acercarse y darle fruto al Eterno, quien es bendito. Y ese fruto es de justicia, de bondad, de misericordia, virtudes extraordinarias que han de brotar de tu vida ahora que tú has hecho una conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ese es el mensaje, una transformación, un cambio que sufrieron los discípulos. Gente que llegaba y que reconocía que Yeshua era el Mesías y su vida cambiaba. Ahora vivían en una comunidad, todos repartían todo, no había ahí egoísmos, no había nada de eso. Desde luego que había razones por las cuales estaban viviendo en esa condición. ¿Cuáles eran? Que esperaban que Yeshua viniera tal vez el próximo mes, tal vez el próximo año, y por esa razón estaban reunidos juntos y vivían en comunión, es decir, en una comunidad. Y esto es importante porque, por un lado, sabemos que el Eterno ha permitido que transcurran 2000 años y esperamos que pronto nuestro Santo Maestro, como en aquellos momentos, manifieste al que está oculto, a Yeshua. Pero mientras llega esa hora, ese momento extraordinario, nosotros tenemos la responsabilidad de confrontar nuestra vida y una transformación importante, viviendo y aprendiendo dentro de una comunidad la Torá, aprendiendo los mandamientos, viviendo y experimentando el servicio al Eterno, quien es bendito, y aprendiendo a vivir en el mundo a donde estamos, guardando los mandamientos. Eso es algo extraordinario. Eso es algo extraordinario porque debe haber un equilibrio en nuestra vida. Por un lado, tener nuestra mente y nuestro corazón en las promesas de que penetraremos en el mundo venidero a través de la resurrección, y por el otro lado saber que mientras estamos aquí, aun cuando el Eterno nos da a veces recursos, medios, abonos, riquezas extraordinarias, tenemos que aprender a tener ese equilibrio y a no vivir materializándonos, siendo asimilados por el mundo. Y eso es una gran lucha. Y eso ha sido en todas las generaciones. Y en esta generación que se ha generado una materialización extraordinaria, con todos los alcances científicos, con toda la tecnología que tenemos a la mano, nosotros podemos ocuparla para el servicio del Eterno o materializarnos y vivir solamente en lo temporal. Que el Eterno nos dé sabiduría para vivir ocupando la tecnología y todos los medios que están al alcance hoy para poder servirle y no involucrarnos, dejarnos absorber y asimilar por todo esto sin ningún propósito, haciéndonos perder el propósito, la razón por el cual el Eterno nos ha llamado. Y hoy tenemos por delante un servicio. El Kefa y Yohanan no sabían, tú y yo lo sabemos. Así que no olvidemos esto. Trabajamos, vivimos, usamos la tecnología, pero son medios y deben ser medios para que nosotros podamos alcanzar a otros y hablarles a otros del único Dios verdadero y del Mashiach, Yeshua. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar esta meditación. Shalom, shalom.